buenas tardes. Iniciamos un nuevo programa, una nueva entrevista en este formato de preguntas, pero también de opinión en esta plataforma de Géneros Digital. En esta ocasión tenemos un invitado especial. Nos acompaña el licenciado Enrique Zavala Urquídez. Enrique Zavala tiene una formación académica, bueno, hasta ahorita me voy enterando que también eres físico-matemático. Sí, primero. Físico-matemático, pero también licenciado en administración, especialista con certificación en sistemas penitenciarios, ni se diga en materia de seguridad pública, y por lo tanto también le toca el área de la reinserción social, que no es más que la reincorporación de los presos, de los reos detenidos por X pena, por X delito, y los procesos para que se conviertan pues nuevamente en ciudadanos normales, se podría decir, ¿no? Pero ciudadanos pacíficos, pues, ciudadanos pacíficos y productivos en nuestra sociedad. Pero también Enrique tiene una vasta experiencia en el servicio público, en el gobierno del estado, como director de Desarrollo Económico y Comercio, en el Ayuntamiento de Cajeme, en el Sistema Estatal de Parques Industriales, en el Ayuntamiento de Hermosillo como responsable de las finanzas municipales, asesor del Sistema Estatal Penitenciario, en el estado de Veracruz, asesor de seguridad pública del gobierno del estado. Pues es un currículum bastante amplio, y antes de iniciar con la primera pregunta, pues está con nosotros el compañero Arturo Clark. Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. El ingeniero Barragán. Buenas tardes. La primera pregunta que me gustaría poner en la mesa, primer pregunta o primer sugerencia de opinión inevitable en este momento que el país y el Estado vivimos momentos de bastante tragedia. ¿Cómo podemos sintetizar la seguridad pública que vive el país en este momento y que vive el Estado, Enrique? Gracias por la pregunta y antes pues les agradezco la oportunidad de estar aquí. Un tema muy complejo, la seguridad pública, no solamente a nivel nacional, sino a nivel Estado. Ayer solo recordemos lo que pasó en Caborca, ¿no? Hace 3 meses lo que pasó con un ex procurador en Ciudad Obregón. Pero me quiero ir al inicio, al principio. O sea, la falta de seguridad pública la hemos padecido en este país y en este estado desde hace mucho tiempo. Pero creo que hubo un parteaguas muy concreto en 18 años, en 3 sexenios donde se descuidó la seguridad pública, no solamente a nivel estatal, sino a nivel federal. Y me voy a referir al año 2000 con Vicente Fox, cuando llegó el que le decían el alto vacío, y creo que hay expectativa de transformar este país. Y no lo hizo, pero además dejó seguridad pública y que corrieran las fuerzas del crimen organizado de una forma muy distinta, como que los hilos los soltaron y el que llegó no los tomó. Posteriormente Felipe Calderón, ahí vemos a García Luna detenido, que era el superpolicía, a los 2 superpolicías, ¿no? Y que crearon aquel escándalo que terminó con soltar a Florence Cassés, por ejemplo, ¿no? O sea, y protección, cuando menos es lo que se refleja muy claro, de uno de los cárteles para castigar a los otros, y se creó aquella guerra, ¿no?, contra el narcotráfico, que todavía seguimos pagando muertos hasta ahorita, y con Peña Nieto ni nos quedamos atrás. O sea, Peña Nieto no solamente exacerbó la corrupción, sino que dejó seguir el esquema de inseguridad, pues que creciera a niveles muy altos. Entonces, estamos muy acostumbrados nosotros a escandalizarnos por el daño. Por ejemplo, lo que pasó ayer en Caborca, o que aparezca un muerto, ese es el daño. Pero en seguridad pública hemos tenido un deterioro transeccional, cuando menos conté 3 ahorita, son 18 años.
Cuando hay un deterioro de ese nivel, lo puedo decir como un cáncer. Tenemos en seguridad pública un cáncer que tiene que parar en algún momento y que ese deterioro que causaron esos 18 años lo estamos pagando ahorita. Hay temas, por ejemplo, que son relativamente sencillos, por ejemplo, la salud, en la que yo puedo traer medicamentos, por ejemplo, el listezón y resolver el problema. En seguridad pública es mucho más complejo, porque ahí hablamos de las policías, y al hablar de policías me voy a referir a la Armada, me voy a referir al Ejército, me voy a referir a las policías municipales, a la policía estatal, a la policía investigadora. Todo ese grupo de elementos que deberían de hacer la contención del riesgo, que es contener el crimen organizado profesionalmente, ha tenido fallas, ¿no? Se falló, por ejemplo, en esos 18 años en crear el mando único de policía. Por ejemplo, nuestro vecino del norte tiene mandos únicos de policía muy claros y de gente profesional que, por ejemplo, se va un gobernante, pero ellos no se van, y son gente que se queda, son de profesión, son de carrera, pues. Ese es un tema que da para mucho y más, y creo que como respuesta a tu pregunta, yo diría, ese deterioro, ese dejar hacer, dejar pasar, lo estamos pagando ahorita, y lo estamos pagando muy caro. Antes de pasarle a pedir la opinión de los compañeros, sí me gustaría que comentaras un poco para cerrar un poco el círculo. El deterioro de la seguridad pública, el incremento de la delincuencia o la criminalidad, pero abajo hay causas. Sí. ¿Las pudieras mencionar? Bueno, en primer lugar, los mercados cambiaron, ¿no? Por ejemplo, antes teníamos un crimen organizado, una delincuencia organizada, focalizada a exportar, pero porque éramos, por ejemplo, Sonora, un estado de trasiego, o sea, de tránsito solamente. El problema se ha exacerbado más ahora porque ya no somos solo el trasiego, sino somos consumidores. Tenemos un problema en las nuevas generaciones que ya, pues desde que tenemos memoria del foco, ya no es el marihuanito aquel que cuando yo estuve en la escuela, pues era muy focalizado, ¿no? Y no pasaba de ahí, ¿no? Ahora hay un consumo socializado. En las áreas periféricas hablamos ahora de picaderos, hablamos de lugares muy focalizados. Aquí en Hermosillo, y si nos vamos a cualquier ciudad de Sonora, sabemos en dónde están los estragos más grandes de esa droga. Entonces, se combinó esa transformación de mercados con la, ¿cómo pudiera decir?, segmentación de los cárteles. O sea, antes eran 1 o 2 o 3 cárteles grandes que y se hizo por el gobierno. Si llega una negociación con alguno de ellos, pues más o menos ellos seguían con su negocio y no causaban estragos en la sociedad, pero eso se fragmentó. Ahorita hablamos de los aztequitas, hablamos de pandillas que ya no tienen aquel control, y esos son los que están causando gran parte de la problemática. Y no se nos olvide, por ejemplo, aquí en Sonora, llegaban, y aquí fue un caso muy sonado, hasta un avión colombiano por ahí en la costa de Hermosillo tuvimos, y no pasaba esto acá. O sea, estaba contenido, digamos, ese riesgo en una negociación que cada vez es más difícil, porque cuando tienes al crimen organizado tan diversificado, por ejemplo, y tan diseminado en células más chiquitas, es más difícil negociar. La competencia. Así es. Desde la óptica ciudadana, Clark, ¿cómo observa este fenómeno con lo que dijo Enrique? Pues difícil, ¿no? Yo creo que es un tema de moda en el país, ya bastantes años padeciendo este lastre de la seguridad, que pues, no sé, comentaba usted que 18 años, más o menos, venimos arrastrándolo, sí, pero pues, también se ha recrudecido ahora, ¿no? Creo que el gobierno realmente no ha dado resultados en ese aspecto, ¿no? Y en esa tesitura quisiera preguntarle ¿cómo ve lo de querer militarizar la policía? Pues, ¿será el camino correcto? Bueno, ha habido varias estrategias y yo las he visto de cerca en términos de esa militarización, ¿no? El ejército constitucionalmente tiene un propósito y ese creo yo que se ha estado tratando de utilizar, pero a la vez también ante la desconfianza de las mismas policías
se pensó como estrategia introducir al ejército y sacarlo a las calles, ¿no? Y se dijo que iba a ser de manera provisional, pero no fue así. Creo yo, y esta es mi opinión, como que quienes lo empezaron a hacer al principio no midieron el tamaño de la problemática. O sea, el animal es más grande, pues. El animal de ese deterioro que se creó en inseguridad pública en esos 18 años es más grande que el que nos imaginamos. Porque para ellos ya es una economía del crimen organizado. O sea, es una economía, así como está la economía informal, que lo vemos en cualquier parte, y cualquier fiscalista diría, el impacto de la economía informal es esto. No, el impacto del crimen organizado es grandísimo. El nivel del negocio creció mucho. Si lo aunamos eso a la corrupción, que la corrupción también ha estado en el ejército, volviendo a esto, no se nos olvide Gutiérrez Rebollo, ¿no? Que era el zar del antidrogas, y nuestros vecinos acá lo capturaron y demás. Caso similar a García Luna, pues. Entonces, a veces perdemos la perspectiva y nos quedamos a veces hasta en lo político, en el ataque político a cualquier partido o al que esté gobernando, pero no vemos más allá, porque ojalá fuera que saliera ese partido o ese que llegó al poder y se quite el problema. El problema es que como ciudadanos nosotros vemos que en lugar de que pase eso, que no son siglas pues lo que está en la inseguridad, ni tampoco son siglas las que resuelven los problemas, sino tienen que ser estrategias muy concretas. Yo, por ejemplo, en el tema del ejército, el ejército desde el punto de vista de violaciones de derechos humanos es el que más tiene a nivel nacional. Y también, no lo dudo, que existan abusos. Sin embargo, la formación militar es en donde pudiéramos tener, se están apoyando ahorita. Bueno, ojalá que funcione. Y más nos vale que funcione, porque la Guardia Nacional apenas yo creo que va a llegar. Que esa fue otra de las causas de los problemas. O sea, quito la Policía Federal, como decía algún político por ahí, que en la Guardia Nacional en España, por ejemplo, llevó 15 años en que se madurara, ¿no? Entonces, tenemos un deterioro de 18 años de la seguridad pública, con graves consecuencias en la ciudadanía, porque no entendemos a veces qué es la seguridad pública. La seguridad pública tiene muchas implicaciones, no es solo el ejército. Yo siempre sostengo que la seguridad pública, así figuradamente, es una mesa de 4 patas, y que las 4 deben de estar fuertes para poder que esa mesa no se rompa. Una es, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad, todo lo que tiene que ver con seguridad y policías, esa es una. 2, el Supremo Tribunal de Justicia. 3, la Fiscalía. Pero 4, la cuarta, somos nosotros los ciudadanos. Por ejemplo, la mayoría de la inteligencia que se hace en este país se hace a través de las noticias periodísticas, por ejemplo. No hay una inteligencia que vaya más allá. Inclusive aquí hubo un caso de este muchachito Alfredo, a ver, me falla la memoria, que trabajaba en el Imparcial, que nunca hemos sabido más de él. Que él mencionaba temas de criminalidad y demás, pero somos esas 4 patas que, por ejemplo, debemos de tener información, porque al mismo tiempo se transformó este país en el nuevo sistema de ejecución penal el sistema penal cambió, el sistema penal acusatorio. Ahorita es más difícil meter a un narco a la cárcel que antes. Y debería ser al revés, ¿no? Bueno, pero ese es de lo que algunos, inclusive políticos, creo que fue un presidente municipal, expresidente municipal de Hermosillo, que dijo que a todo dar, nosotros los agarramos y ustedes los sueltan. Y es que es el problema que tenemos. Fue Calderón, creo que lo dijo. Sí, bueno, pero el problema es ese, que ahora requerimos información de inteligencia judicializable, que pueda yo meter a la cárcel a una gente y que no tenga problemas un juez para decir tú eres responsable. Voy a volver al caso de Florence Cassés. Muy probablemente esta francesa sí era secuestradora y sí cometió los delitos que se le implicaban. Pero en el procedimiento, Los fallos en el proceso. hicieron una faramalla ahí. Faramalla. Entonces eso la sacó de ahí. ¿Por qué? Sí. Porque me violentas un derecho humano, el debido proceso.
Entonces, estamos metidos en un... Pero por el mismo delito Vallarta sigue en la cárcel. Sí, pero en el caso de ella tuvo una situación especial que hasta se metió el presidente de Francia y se lo pidió a Felipe Calderón y Felipe accedió, ¿no? Pero en realidad, si a mí me violan el debido proceso, aunque sea un criminal, inclusive confeso, salgo de la cárcel. Me gustaría una opinión tuya, ingeniero. Sí. Estaba recordando, Enrique, ahorita el asesinato, la desaparición, mejor dicho, nunca se encontró su cuerpo, de Alfredo Jiménez. Sí, Alfredo Jiménez Mota. Los riesgos que corre el comunicador también en este asunto de la seguridad pública, al convertirse en un protagonista, de hecho. Enrique, gobernadores van, gobernadores vienen aquí en el estado de Sonora y en los diferentes estados de la República, sobre todo aquellos en donde la presencia del narcotráfico, pues definitivamente es súper marcada, ¿no? En este caso, recuerdo desde Félix Valdés para acá, pues siempre no, la sociedad y la clase política y los críticos decían que X, Y o Z cartel iba a rifar con la presencia de ese gobernador porque era prácticamente ad hoc, o en un determinado momento hasta bien invertido en la campaña. Y así pasó con Félix Valdés y con la gente que, bueno, después de Félix Valdés, ¿quién fue? No. Félix Valdés, perdón, Beltrones. Félix Valdés fue Beltrones, sí, ¿no? Beltrones. Después de Beltrones, por López Nogal y así, Burs y Padres y La pregunta sería, ahorita ante la riesgosidad y que no aflojan el paso los carteles y obviamente toda la inseguridad pública, el crimen organizado, ejecuciones, levantones, tiroteos, balaceras, etcétera, todos los días por decirlo. Me gustaría saber, de parte de un exégeta, de un perito como tú, en este tipo de problemáticas, si las cosas van a seguir igual, va a haber va a continuar, se espera una profusión en base a esta problemática, o crees que con la llegada de Alfonso Durazo las cosas se van a tranquilizar, va a haber negociaciones, y sobre todo si las va a haber, y cuál sería la manera de que el sonorense se sintiera un poco más protegido, con menos intranquilidad, y sobre todo pues que ya con este tipo de problemas, las contingencias, los problemas económicos y todo eso, ¿a dónde vamos a ir en ese renglón? Porque se está hablando de que va a venir, independientemente de lo que te dijo Arturo, una militarización, te lo dijo aquí el compañero profesor Tay, y obviamente he escuchado que viene una persona de apellido Salas, de altos vuelos en la Secretaría de la Defensa Nacional, a hacerse cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Ok, primero, espero que no siga, ¿no? O sea, es lo que yo pienso y es lo que todos los sonorenses debemos de pensar, porque ya el nivel de inseguridad es insostenible, o sea, es de alguna forma pues un foco rojo que ya está prendido de forma diaria, ¿no? Antes escuchábamos casos aislados, ahora vemos que es un proceso diario que sufrimos todos los sonorenses. Y traigo a colación el caso de Abel Murrieta, hace 3 meses y no se sabe nada. Aquí yo siento que en el caso de Alfonso Durazo, y que yo le deseo lo mejor porque para que nos vaya bien a nosotros, pero al mismo tiempo creo que él tiene los elementos por haber sido secretario de Seguridad, de ese deterioro, que ya hemos visto que no es tan fácil quitarlo. O sea, a veces es muy complejo hablar de fechas porque se mueve mucho este animal. Es un animal más grande del que pensamos. Yo creo que Sonora tiene que entrar en un proceso, así como el tema que está de moda de pacificación, para que ya nos conozcan a los sonorenses por lo que siempre hemos sido. O sea, nosotros no somos gente violenta, nosotros somos gente de chamba, de trabajo. Creo que en lo que he escuchado de él y del planteamiento que viene en seguridad, ese es el tema, ¿no? No me queda claro lo de la militarización porque realmente el ejército... ya lo dijo él. Sí, en algunas áreas no lo dudo, pero el ejército no es tan grande. ¿Qué te puedo decir? Son más grandes las policías municipales y ahí traemos graves problemas. Y graves problemas de corrupción. También en la policía estatal, ¿no? Entonces, yo creo que el esquema, la estrategia de saneamiento tiene que venir fuerte, ¿no?
yo escuchaba ahí de más que algo financiero que va mucho por las auditorías y demás. Eso es lo que se tiene que hacer. Sí, adentro del gobierno, pero por fuera, ¿cómo le va a hacer esa dependencia, esa secretaría encargada para prevenir el delito y para perseguirlo también? Estamos hablando de carteles que están ya aquí. Yo quisiera hacer una intervención ahí. Sí. Es que a mí, yo creo que debo buscar un poco las causas, para atender los efectos. Si no, no hay forma. Ahorita me recordaste, tuviste una palabra ahí que me recordó que finales del periodo de Vicente Fox, es cuando se reforma o se crea una ley en materia de seguridad donde se abre la puerta a la seguridad privada. Bueno, en ese tiempo, perfectamente, hay datos de en ese tiempo, a finales del periodo de Vicente Fox e inicios del de Calderón, pues ya se hablaba de que en algunos lugares del país la seguridad privada crecía 3 veces por 1 en términos de seguridad pública. Esto estás hablando de algo que en ese tiempo se consideró, posiblemente todavía hoy, riesgoso por el hecho de tener elementos que no tenían la capacitación de lo que te implica la carrera en la seguridad pública, cuidando lugares estratégicos como aeropuertos, como puertos. Entonces, como que se tambaleó la seguridad. No sé en qué momento estemos ahorita, en qué situación estemos de que la seguridad privada pues rebasa, a veces no andan armados, rebasa el número de seguridad pública y se pierde el control del Estado, entonces, y le das la cancha a la criminalidad. Bueno, la ley a la que te refieres es la Ley Nacional de Seguridad Pública. Sí establece ese esquema más que nada ya teníamos seguridad privada, más lo usábamos hasta informalmente, ahora no, ahora se les metió a un régimen regulado y tienen que tener un permiso, no es tan sencillo darlo así. El tema otra vez las causas, ¿por qué se creó esa seguridad privada? Es como antes, no usábamos rejas en nuestras casas, ahora nos sentimos desprotegidos. En mi negocio, pues ahora tengo un guarura y si lo puedo pagar, ¿no? Así es. Entonces, esas empresas proliferaron por eso. También conductas como otro tipo de comercio, por ejemplo, los casinos. Eso es donde se mueve mucho dinero en efectivo y probablemente requieran unas cuadrillas de gente de ese nivel, pero tienen la obligación y están regulados y es una ley estricta, yo la conozco a detalle, no es tan fácil conseguir un permiso para operar una empresa de seguridad privada. Conozco yo tuve el gusto de trabajar en una empresa de seguridad privada y la verdad le digo que es muy laxo. Y yo creo que los guardias, el requisito para contratar un guardia es decíamos, la prueba del espejo, ¿no? Sí. Respira y vas para adentro. No hay ningún requisito rígido ni nada para contratar personal para que sea de seguridad privada. Que también para lo que se les contrata, pues simplemente no necesitas mucho tampoco, pues es para cuidar un portón en un acceso a una privada, ¿no? No sé, en una colonia, para andar haciendo rondines, no es tanto como ni andan armados tampoco, pero en muchas de esas empresas, que son muchísimas, ha proliferado mucho, como usted dice, que es más bien basado en el outsourcing, ¿no? Sí. Son muy laxas las reglas. Yo creo que ni permiso tenía la empresa. No, eso es a lo que me refiero. Hay muchas empresas que no son empresas de seguridad privada, son prestadores de servicios. Es una empresa de seguridad que, oye, me piden un velador allá o me piden un vigilante allá. No, a lo que me estoy refiriendo son a empresas de seguridad privada. Inclusive pueden portar armas. No, ahí sí yo creo que debe ser mucho más. Y están reguladas porque tienen que tener el permiso. Pero esa composición de las policías, incremento de la privada, parece un poco reducción de la pública, ¿tiene que ver con el crimen? Sí, no, sí, porque en muchas de esas empresas se han infiltrado gente de dudosa reputación también, por eso tienen que ser reguladas, porque son personas que saben usar armas, porque son personas que tácticamente están entrenados, usan equipo táctico y demás. Entonces, si yo tengo la infiltración ahí de gente del crimen organizado, pues puedo crear un problema muy grande, ¿no? Pero no tienen más atribuciones que la seguridad privada. O sea, no pueden suplantar a la policía como tal, porque
Por ejemplo, aquí en los municipios tenemos la policía preventiva, que es la más grande. Pero desafortunadamente es una de las policías más débiles porque está infiltrada. Nomás para dar una cifra, así como estamos dudando de la validez de algunas empresas privadas o de la tranquilidad que pudieran dar, más del 50% de los policías o de los custodios de los penales no han pasado los exámenes de control. Entonces, la ley es muy clara: si no pasas el control que te tengo de confianza, no puedes ejercer o no deberías. Sin embargo, que esa es una de las causas más grandes. No hemos tenido la formación académica de cuerpos policíacos. Yo me acuerdo en Cajeme, yo soy de Ciudad Obregón, la academia de policía que teníamos era un ejemplo, ¿no? Y producía policías y bastante buenos. Realmente aquí tenemos el ISPE, pero la academia como policía como tal no existe. Entonces, en ninguna universidad se da, por ejemplo, la carrera de seguridad pública. Ya se está dando, ¿no? Yo por ahí ya está la carrera como que más... Dan algunos módulos tipo diplomado, pero como carrera, en el sur sí hay algunas, ¿no? Pero te digo, aquí en Sonora. Entonces estamos contra la necesidad que creció por el crimen organizado o la delincuencia en general, porque tenemos también delitos del fuero común que entran a mi casa y cuando se cambió el artículo 19 que no requerían prisión oficiosa y ahora se corrigió y sí, si se mete a mi casa va a la cárcel, ¿no? Pero esa laxitud que se tuvo también coincidió la inseguridad pública con y no quiero descuidar lo jurídico, porque ahorita que hablé de la mesa de 4 patas, eso es. Nomás que queremos ver seguridad pública, nomás, oye, el secretario de seguridad pública, oye, no. Yo puedo ser muy bueno, por ejemplo, como policía, y levantar el informe homologado del policía, que es bastante complejo, que es una evaluación del riesgo. Antes se resistían, apenas empezamos a hacer informes homologados, no hace 7, 8 años. Entonces es un informe muy detallado que si yo, a menos que agarren flagrancia al que estoy deteniendo, es causa de meterlo a la cárcel si el delito lo dan. Y todavía a veces se las zapan así. Así es, pero si yo me equivoco en levantar la evidencia mal y demás, viola el debido proceso de la gente y los traemos en la calle. Pues entonces, solo para dar una cifra, y yo era asesor del gobierno del estado en aquel tiempo, con Eduardo Burs, teníamos en las cárceles, eran 15 cárceles en aquel tiempo. No les llamo cerezos porque son cárceles. Están conteniendo internos sin mayor cuidado de que no vuelvan a reincidir. Teníamos 15,500 internos en las cárceles. Estoy hablando de hace 2006, 2005. 15 años. 15 años. Ahorita, ¿cuántos imaginas que tenemos en las cárceles? Aquí en Sonora. Tenemos menos de 7,500. O sea, ¿dónde está la diferencia? Casi estamos hablando de 8,000, 9,000 que lo soltamos y están. El crimen organizado creció, la inseguridad creció, pero en las cárceles no podemos contener eso, ¿no? Porque muchos le llaman al garantismo de las leyes. Entonces, transformamos México. Acuérdense que antes yo tenía que probar que era inocente primero, pero iba a la cárcel primero. Desde el 2008 que entró la reforma jurídica, ya tengo la presunción de inocencia como un derecho, los derechos humanos. Y alguien me preguntaba alguna vez, oye, es que los delincuentes no tienen derechos. No, sí los tienen. Claro que sí. Puedes perder la libertad, pero tienes derechos humanos dentro de la cárcel también. Pierdes sus derechos políticos, yo creo que se confunde. No, porque puedes votar. En la cárcel no. En la cárcel ya se puede votar. Bueno, Bueno, entonces, de alguna forma, pero puedo decir, no puedes ser votado porque tienes el antecedente penal, pero sí podrías votar. No tenemos la tecnología, ¿no? En otros países tienen ese derecho. Tienen el derecho a la vida, tienen el derecho a la dignidad de que los traten bien en custodia. Pero ese tema sería muy amplio en decir. Entonces, tuvimos una transformación jurídica en el país que en la seguridad pública no lo hemos acompañado. Por eso, vuelvo al caso de Florence Cassés, por eso la francesita salió. Claro. Aunque haya sido, y no me voy más allá, por ejemplo, hubo un caso muy sonado en Estados Unidos, que no fue en México, de O.J. Simpson,
que casi todos viviéramos por cómo estaba el crimen y demás, el delito, y por una prueba y una habilidad del abogado, porque ahora estamos en manos de abogados. Si es hábil el abogado, más difícil es meterlo a la cárcel. Y para desgracia, los narcos o los delincuentes organizados Los mejores, ¿no? tienen los mejores abogados penalistas. Enrique, te metiste a los penales. En el país, creo que 18 ceferesos Son concesionados a la iniciativa privada. bueno, sí, son 13 ceferesos, muchos concesionados al sector privado y en condiciones pues, muy leoninas, ¿no? O sea, el hecho de que lo concesiones a los particulares no ha implicado mejoría en la vida de los centros. No, absolutamente no. Y además es un error. O sea, desde que nos dio la privatización, y voy a hablar hasta en los municipios, ¿no? Ya no me falta que privatizáramos la policía municipal. Pues si no, si es la función principal del gobierno en los 3 niveles, es la seguridad pública. Por supuesto. Yo que me dedico al sistema penitenciario, es fundamental para lograr la seguridad pública. La monopolización de la seguridad. Sí. Ahí lo que hicieron fue un negocio, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el Ceferezo 11 y el empresario que lo construyó le puso condiciones al gobierno y ahí todavía sigue en deuda eso y creo que ahí está una denuncia. Él cobra como si estuviera el Ceferezo lleno, aunque no esté lleno. De tal manera que el costo diario de tener a esa persona en la cárcel anda cerca de los 6, 7 mil pesos en algunos casos. Cuando, por ejemplo, los del fuero común, aquí en el Cerezo 1, pues lo que cuesta un interno son 200 pesos y todavía es mucho dinero. Diarios. Casi 3. 6,000 pesos diarios por eso. Sí, porque le metes todo el costo. Ahí, aunque en este Ceferezo caben menos de 750 personas, pero nunca lo llenan. Pues. Pero te cobran por el cupo. Le cobran por el 100%. Por el 100%. Ok, lo construyeron ellos con dinero del gobierno federal y las condiciones son así. A mí me pagas por todo. Y si estuviera lleno, ¿cuánto costaría? También. Igual. No, por preso. Igual se cobra. Es que además los costos son muy altos. No costaría lo mismo, ¿verdad? O sea, ¿sí me entiende la pregunta? Sí, podría bajar un poco, pero realmente el esquema nació caro desde el principio. Se hicieron instalaciones bastante potables, podríamos decir, bastante bien hechas, pero a un costo muy alto. ¿Son contratos de quiénes? Son contratos ya fijos. Así es. Así se lo pusimos contratos. Esté lleno o no esté lleno. No, sí, pero está sacando el promedio que cuesta por preso precisamente porque hay muy poco. Si estuviera lleno, pues evidentemente, sí. Yo sé que es una cuota fija, le cobran, por decir así, 100,000 pesos, es lo que dice, es decir, ¿no? Si haya 1 o haya 100. Así entonces, es. lo que, pues obviamente si hay 100, pues costaría 1,000 pesos por preso, a eso me refiero. Si estuviera lleno, ¿a cuánto bajaría por preso? Pero ahí te va lo mejor. Promedio. Ojalá no, saliéndome de lo financiero, ojalá sirvieran para mejorar a la gente. Pero pues ellos nomás usan, estoy hablando del empresario, y cobran, pero no se hacen cargo de la seguridad, ni de la vigilancia, ni de nada. Eso lo tiene que hacer el gobierno. Entonces, por eso carecemos de custodios, carecemos de muchas cosas, porque haz de cuenta que les hiciste el penal, el Ceferezo, para que ellos cobren, pero a ti te sigue costando. Y todavía había una condición peor, que creo que termina el contrato hasta el 2030 y tantos, 36. Al final, ellos se quedarían con el empresario. Ahorita están negociando en que cuando menos déjame el inmueble, ¿no? Yo no sé si sirva para el 2036 o con los cambios tecnológicos que estamos teniendo, pero el problema es llegar a privatizarlo lo no privatizable. Pero, ¿qué obtiene el gobierno con privatizarlo? ¿Qué es lo que, ¿Qué razón se dio para decir, vamos a hacerlo porque pues vamos a ahorrar? Lo inició Felipe Calderón con la moda en Estados Unidos, ¿no? Pero somos culturalmente con Estados Unidos totalmente distintos, ¿no? Por ejemplo, allá funcionan, y no a un costo tan alto, en dólares nos cuestan más los ceferezos en México que en Estados Unidos las cárceles. Y allá sí tienen esa función, allá dan los servicios, inclusive, y son muy buenos aparte, ¿no? O sea, hay menos corrupción, pues, ¿no? Y funciona para el sistema de ellos, pero no todos los penales, ¿no? Aquí agarraron, si hubieran podido hacer todos los ceferezos privados, lo hacen, ¿no? Ingeniero,
Bueno, pues independientemente de eso, a mí me gustaría, vuelo raso otra vez, como te digo, mi querido Enrique, y no es porque luzcas, sino que nos des una diferenciación pues entre lo que hubo en Sonora y lo que viene. No queremos que seas un pitonizo ni que un clarividente, pero tú con esa experiencia ya más o menos tienes la cuadrícula y eso es lo que queremos saber los sonorenses, al margen de los cerezos, que cueste esto, que lo otro, porque la reinserción penitenciaria es un tema muy trillado. La corrupción imperante también en esos sistemas cerezos y la Secretaría de la Seguridad Pública ya está más que visto, y ahorita lo que nos interesa a nosotros como ciudadanos, como sonorenses, es qué viene más de lo mismo, vienen cosas mejores, vienen cosas peores, qué escenarios, qué panoramas, qué adviertes. Te lo preguntaría de esta manera, ingeniero. ¿Ya tuviste acercamiento al programa de seguridad pública que piensa plantear el próximo gobierno? No al detalle. He escuchado las opiniones del gobernador electo, pero voy a hacer una analogía en lo que yo creo y pienso que se debe hacer. Por ejemplo, Claudia Pavlovich, para ponerle nombre, en su sexenio, los primeros 3 años, podría decir, del 2015 al 2018, fueron más o menos aceptables. Seguía el crimen organizado, pero no como está ahorita. Ahorita ya se meten hasta donde ella nació, a Magdalena, y hacen el desastre que te puedas imaginar. Dicen que fue figurado, todo fue montado. Bueno, no le dejan a uno más que la especulación. El problema es que lo que pasó ayer en Caborca no fue. Y lo que pasó con Abel Murrieta. ¿Qué pasó en Caborca ayer? Pues hasta se huyeron hasta en una ambulancia de la Cruz Roja y mataron como varias personas. Entonces te digo, pero es de diario. ¿A qué voy? Fíjense nomás lo que voy a hacer, parteaguas lo pongo en este sentido. Nunca en Sonora, estoy hablando fines del 2018, nos habíamos quedado sin procurador en aquel tiempo. No, yo era fiscal, Montes de Oca, y sin secretario de seguridad al mismo tiempo. 4 meses. Sí, para mí, en ese análisis que hago así en esos 4 meses, se descuidó tanto la seguridad que ni quienes llegaron pudieron poner orden. Porque para estar en seguridad tienes que tener un perfil muy concreto. En administración decimos nosotros poner a la persona adecuada en el puesto adecuado, no al amigo o al recomendado adecuado en el puesto que tú quieras, ¿no? En seguridad pública no puedes hacer eso, no debes de hacer eso. Si vemos la curva de los delitos dolosos y crimen organizado, cómo creció del 2018 hasta ahorita que estamos acá, focalizados en Cajeme, Caborca, Magdalena, bueno, varios, inclusive en Hermosillo, y nos ha tocado. Aquí no teníamos eventos como que llegaran con una pistola y ejecutaran a alguien en un restaurante, que pasó en ese tiempo. Entonces, yo espero que el equipo que llegue con el nuevo gobierno sea un equipo profesional, al que se le pida resultados. No voy a hablar que rápidos, porque no es sencillo, ¿no? Cuando el tema está tan complicado, pero cuando menos que se puedan ver avances tangibles, ¿no? Yo estimo que no tendría por qué Alfonso no cumplir eso, porque ya estuvo casi 3 años como secretario de Seguridad. O sea, y precisamente no cumplió. El tema lo conoce. Y bueno, creo la Guardia Nacional, que creo que es muy difícil pedirle a la Guardia Nacional resultados tan a corto plazo. Y yo creo, sin exculpar a nadie, ¿no? Porque aquí nadie, yo si tomo posesión de un puesto debo de rendir las cuentas correctas. Pero creo que el deterioro también, o sea, como decimos en seguridad pública, no nos chupamos el dedo, el animal está más grande. Acuérdense, ahí está el Culiacanazo, que tuvimos que recular porque de ese tamaño es. En Sonora, yo me imagino también, y creo que se deberán de aplicar para contener ese riesgo. El animal está más grande de lo que nosotros estamos percibiendo. Estamos viendo solamente los estertores de esas cosas. Va a requerir mucha inteligencia, pero no chismografía, como se pasa, que al ciudadano nos obliga nomás a especular. No, estoy hablando de inteligencia. Por ejemplo, en esos 3 años de Claudia Pavlovich se creó el C5I y se le adicionó una I, que es de inteligencia. Inteligencia no es nomás andar revisando periódicos, no es andar vigilando a ciertas gentes o haciendo espionaje o usar las cámaras para cuestiones electorales. No, inteligencia es
como lo que pasó con el ex procurador, que no hubo ni siquiera una cámara que tomara el que lo ejecutó. Cuando en ese, yo soy de Obregón, en ese crucero de California y Guerrero hay como 10 cámaras. Pero ahorita comentó que no sabemos nada de eso, pero supone que ya los agarraron, ¿no? Bueno, No, parecen chivos expiatorios, se dice por ahí, pero están unos están procesados ahí. Ese es un problema muy grave que tenemos de crear chivos expiatorios. Sí, eso también yo no he escuchado ni a Claudia Indira Contreras que diga ese es. Sí, pero sí ya lo dijeron. No tenemos un sistema de inteligencia. No hay un sistema de inteligencia. No, lo último que supe fue hoy, inclusive el papá de esa persona, que se me escapa el nombre, metió una denuncia diciendo que no es él. Pues. El tema, voy a poner otro caso, un ejemplo. Hace 4 años exactamente, en San Luis Río Colorado, mataron a una niña de 7 años. Y empezó a subir la presión de la ciudadanía contra la fiscalía en aquel tiempo. Y de repente encuentran ahí una persona mal de sus facultades y dicen, este fue. Me parece muy común eso, que se hace precisamente para a eso voy, pues no podemos vivir en eso. ¿Y qué pasó? Lo meten a la cárcel y sale ahorcado al día siguiente. Y cerraron la carpeta de investigación. Yo pediría, por ejemplo, que en esas cuestiones de inteligencia, que nos falta mucho. Por ejemplo, aquí se cambió el CISEN por la Agencia Nacional de Inteligencia. Pero estamos en pañales en eso, porque para el crimen organizado yo tengo que saber 3 cosas. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Y qué hacen? Toda la información que exista disponible la tengo que recabar, ¿no? Fíjate, sin duda, no sé si quieres comentar algo. Bueno, quiero preguntarte, Enrique, pues si ya sabemos que está un dragón de esa naturaleza, de ese calado, de esa enorme magnitud, y luego democrática y electoralmente viene un personaje, pues, al estilo sonorense, y que obviamente ganó las elecciones de una manera contundente, como es Alfonso Durazo. Me imagino que ya trae más que la lectura, trae todos los cuadernillos, trae toda la experiencia del mundo y sabe dónde, cómo y quiénes están actuando en ese tenor aquí máximo en su estado. La pregunta, reitero, ¿consideras tú, con toda la experiencia que tienes en estos temas, que las cosas van a aumentar de nivel, van a seguir igual, van a disminuir, van a empeorar? ¿Qué es lo que debemos esperar los sonorenses, pues, en eso? Yo creo que los sonorenses debemos esperar un equipo congruente y capaz con lo que se requiere ahorita, porque esto ya es insostenible, ¿no? O sea, el gobierno que viene tiene que poner en orden en muchas cosas, ¿no? Porque además, apegado a eso está la corrupción, y la corrupción a veces la vemos como algo que somos corruptos todos y demás. No es así. La corrupción está muy focalizada. Y también la seguridad pública tiene un esquema que el profesional de seguridad pública tiene que llegar a dedicarse a eso, no a dedicarse a transar con los grupos, ¿no? Además es más difícil cada vez. Eso... ¿Más difícil transar o más difícil no transar? Más difícil porque está más atomizado, ¿no? Por ejemplo, yo puedo, por decir algo, hacer un trato con los aztequitas, pero hay como 10, 20 aztequitas más. O sea, ese es el problema, se diseminó tanto. Y siguen los cárteles grandes, pero dentro de los cárteles grandes hay células que es muy complicado controlarlas, ¿no? O sea, como alguien decía, a uno de los narcos, controla a su gente. No los controlan, ese es el problema. Y de alguna manera tampoco es ni legítimo ni recomendable a cualquier gobierno andar haciendo tratos con el crimen organizado. Se tiene que llegar a decir, ok, señores, vamos a poner orden, denme cierto tiempo, no sé cuánto sea ese tiempo para poner orden, todavía no llegan, y a partir de ahí yo espero, y eso es un buen deseo, que pongan orden. Y sí se puede. Lo que pasa es que es como en los cerezos. Yo no voy a poner orden sin decir el nombre. Vean qué formación tiene el coordinador de los cerezos ahorita. Vean qué formación tiene el secretario de Seguridad ahorita de Sonora. ¿Qué formación tiene el secretario? ¿Qué formación, pues? ¿Ahorita o el que viene? No, el actual, los que han estado. Pues. Te digo esto porque desde el punto de vista sociológico e interpretativo,
en este panel que tú nos das toda la oportunidad de estar un personaje ahí como nuestro amigo profesor Roberto Day, que Sí. de cuestiones sociológicas se le sabe de todas. La pregunta sería, si antes con la corrupción se equilibraban los carteles y no había tanto problema como hoy, ¿tú crees que no transando, que si no hay corrupción, no habiendo cero corrupción, como dicen que va a haber, cero corrupción, ¿tú crees que se van a componer las cosas? Si antes las cosas, como digo, había corrupción y había ese intríngulis entre el gobierno y los carteles y todo estaba tranquilo. Lo que queremos es tranquilidad aquí en el Estado, y la pregunta sería, ¿podría haber tranquilidad en base a la corrupción? Y si la corrupción permite la tranquilidad, que siga la corrupción. No, yo creo que así Sería como... una pregunta para nuestro amigo del profesor. Es que lo que pasa es que la pregunta la entiendo yo. Parece que Vicente Fox tuvo esa expresión alguna vez. No, fue también Calderón. Después También de lo que acusó y dijo que... Después de que deja el poder, cuando dice, negocien con los narcos. No, yo creo O sea, que... creo que por ahí va, o sea, Sí. para calmar esto. Pues es que mira, mi querido ¿cómo Roberto, le hacemos? antes sigue habiendo corrupción. Entonces, porque supuestamente los carteles o los grupos delictivos se siguen reportando con el gobierno en sus niveles municipal, estatal y federal. No me consta porque yo no he visto ese tipo de acciones encubiertas. Sin embargo, quiero decir que antes había esos contratos bilaterales entre ellos, ¿verdad? Y las cosas estaban más tranquilas, no se habían salido, pues no habían trastocado la paz, ¿no? Ahora dice Enrique, o se nos hace saber, que un gobierno de cero corrupción, o sea, no va a haber corrupción, por lo tanto no va a haber arreglo con los carteles. Cuando no hay arreglo con con los carteles, pues piensa uno que si no va a haber un combate frontal. O sea, va a haber un combate frontal, y ahora sí, pues sí, va a haber reacción. Entonces, la pregunta es, mientras siga habiendo reacción, va a haber siguiendo guerra, va a seguir habiendo problemas, va a seguir habiendo ese clima que todos los sonorenses y pues que todos nuestros compatriotas desean. Ahí me quisiera regresar un poco, Enrique, si me lo permites. Sí, adelante. Y con mucho gusto. Si acaso este fenómeno que está en la forma, y en la forma vemos corrupción, en la forma vemos crimen, en la forma vemos todo, pues el presidente de la República desde un principio dijo que se trataba de, pues primero mejoremos las condiciones económicas porque se nos está yendo la gente para allá. O sea, porque no tenemos alternativas económicas. Entonces el joven no tiene mucha oportunidad de escuela, no tiene mucha oportunidad de vivir bien, y de repente se encamina por el lado fácil, entre comillas, ¿no? Pero por el lado desviado un poco en esos asuntos. Como que habríamos que atender primero las causas que están en la economía de endeble, porque si no, esto no va a funcionar. No, sí, son dos temas, ¿no? Para decir claro. Lo que es prevención y lo que es mejoramiento lleva tiempo. Claro. El problema que tenemos ahorita es una delincuencia desatada, que también tenemos que tener un concepto reactivo, un operativo táctico a corto plazo, para que en lo estratégico, que es lo que tú mencionas, que es crear empleos, mejores condiciones, y sobre todo que tengas tú pues algún horizonte para las nuevas generaciones y que no sean las drogas, por ejemplo. Claro. Pero voy a hacer una analogía otra vez con los cerezos. ¿Por qué no se debe negociar ni con el crimen organizado ni con nadie? Porque en primer lugar la autoridad es la que debe respetar la ley, ¿no? Yo sé que tengo compañeros que se dedican a ser asesores también, ¿no? Es que hay que hacer esto y lo que sí. Pero el tema es tabú, y de alguna forma ya no está tan fácil hacerlo por esa diseminación que se hizo. Como en las cárceles, por ejemplo, me obliga la nueva ley de ejecución penal a darles tratamiento a todos los internos. En cambio, mucha de la gente de visión carcelaria dice, es que dejamos entrar droga para tenerlos tranquilos allá. Entonces, ¿para qué quieres una clínica de adicciones adentro, no? ¿Por qué? Porque no puede ser que la misma autoridad sea la primera que viola la ley, pues. Debemos también ser congruentes como ciudadanos, porque yo diría, bueno, ya hay que separar esto. No es acabar con el crimen organizado a cualquier costo, ni a cualquier retroceso, ¿no? Porque ahí está la ley muy clara. O sea, en los cerezos hablamos de cosas prohibidas como armas y todo lo demás, pero también que no entre droga, ¿no?
¿Por qué? Porque quiero al interno que esté lo más limpio posible para entrar en el proceso de reinserción social. Y nos vamos por la fácil, ¿no? En seguridad pública, volviendo al gobierno que viene, yo espero y tengo fe en que se mejoren las cosas. Yo creo que la misma corrupción tiene que bajar por una razón muy básica. El Estado va a quedar quebrado. Técnicamente es un Estado quebrado, Sonora. Hoy vi la declaración que hace que va con auditorías y demás y a todo, ¿no? Sí. Bueno, y también que se castigue a los que hicieron algo, porque si me quedo en el alboroto mediático, no paso de ahí, ya no me la creen, pues, ¿no? Por supuesto. Entonces, yo sí tengo fe que tiene que haber un límite y yo creo que ya llegamos, o sea, llegamos en esto, cuando menos en lo que se vio en las urnas, ni juntándose todos los demás pudieron ganarle, ¿no? Creo que bueno, a mí fíjate, me preocupa un poco cuando hablamos de lo que va a hacer el Estado, que debería ser de castigar a los culpables, hablando del gobierno saliente. Por ahí circula también un video o una nota también, donde se dice que la señora gobernadora va a ser cónsul en Barcelona. Entonces no sé si también ya negoció y eso me da muy mala espina. Pero ahí me voy al periodismo, fíjate que la responsabilidad que tiene el periodismo. Dice el nombre del periodista, entonces no lo voy a mencionar. Creo que esas intencionalidades y demás, en primer lugar no creo eso, ¿no? En primer lugar se vería pésimo el gobierno que entra si encubre, y menos que se vaya esta señora que va a dejar el poder con un nivel de ineptitud muy alto. Y lo increíble, yo lo segundo en eso, que es increíble el nivel de ineptitud. Yo creo que uno de los peores gobiernos que ha tenido Sonora. Y de corrupción. Y es el quinto lugar ¿cómo se dice? En estudios que sacó ahora México Elige, está en quinto lugar. Porque es el efectismo que venden, pues. Vendes a la cara bonita, a la que anda inaugurando kermeses, a las que anda haciendo así, tú la cara bonita, pero abajo, ¿qué está pasando? Porque los resultados son espantosos. Quien gobernó este estado no fue ella. Sí, también. Fue el grupo, pues, entonces, sí, ya tiene nombres y apellidos, pero no me meto en ese tema porque se nos acaba el tiempo. A lo que voy yo es decir, tiene que haber consecuencias, y no hablo de consecuencias como lo que pasó con Padres, que fue tipo revanchismo y ella anda libre. Todavía se fueron de rosca y metieron hasta el hijo, ¿no? Por un dinero o sea, no puede uno entrar en ese esquema, no, simplemente que se aplique la ley. Un asunto serio. Claro, yo pienso, para terminar con tu pregunta, ingeniero, yo espero que el gobierno que entre a Sonora sea un gobierno serio, no como el que está concluyendo, ¿no? Porque hemos visto cosas que ese efectismo nos vende una cara bonita. A mí me da pena hasta por su mamá, en paz descanse, que yo tengo un respeto por ella. ¿De quién? De Claudia. Sí, doña Alicia, pues, que en paz descanse, te digo, era una persona, no hubiera hecho esto aquí para Sonora, ¿no? En cambio, al principio se la creíamos, pero en los últimos 3 años, y ojalá hubiera sido en seguridad pública nomás, pero así andamos en salud, así andamos en educación, y para acabarle de amolar nos cayó el COVID. O sea, tenemos riesgos distintos, pero yo pienso y le deseo al gobierno que llegue, al equipo que llegue, porque además el otro problema que tenemos como ciudadanos o como sonorenses es no tiene que ser un hombre, tiene que ser series de equipos de trabajo. Así como decía Michael Jordan, las individualidades ganan juegos, pero el equipo gana campeonatos. Pues claro. A mí me gustaría hacerte una pregunta para concluir y después con la opinión de cada uno. Mi querido maestro. Que nos metamos un poco a la cuestión legislativa. En el caso de Sonora, ¿qué nos hace falta desde el punto de vista de la legislación en materia de seguridad pública? ¿Podemos avanzar ahí? Mucho. Por ejemplo, el caso de los cerezos, la ley entró en funciones el 16 de junio del 2016 y le dio a los congresos, es una ley nacional que abrogó todo lo anterior. O sea, ¿qué quiere decir abrogar? Que elimina, invalida jurídicamente todo lo que había al respecto. Pero al mismo tiempo dijo, el 16 de junio del 2016, a todos los congresos y al Congreso de la Nación, les doy 180 días, y ahí voy a lo legislativo, para que reglamenten todas las leyes secundarias. ¿Sabes qué pasó en Sonora y en la mayoría de los estados? Los congresos no se aplicaron.
Por ejemplo, en Los Cerezos estamos aplicando un reglamento que viene desde Compadres, está abrogado, no se puede usar, no se debería usar. Y en temas de seguridad pública, para transformar no solamente el sistema penitenciario, sino todo lo demás, hay que hacer realidad en el Estado esas mismas leyes. Te lo voy a decir, yo uso este botón de pánico por eso. Sí. Yo hice varias denuncias y también los ciudadanos tienen que entrar en esa cultura de la denuncia. Pero es una denuncia en la que vas solo. Yo he vivido este proceso por casi 2 años y dije, ¿por qué? Porque me consta todo lo que está pasando. Y más grave es cuando llega un gobierno que no se mete a la cuestión legislativa, y hay una gran ventaja, porque el partido que lo lleva al gobierno, Alfonso Durazo, pues tiene mayoría calificada, o sea, sí puedes hacer los cambios hasta constitucionales, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ahí, aunque es un tema eminentemente jurídico, demanda del equipo jurídico que llegue a hacer una revisión, así como la ley de ejecución penal, que es letra muerta, pero también está la ley de seguridad del Estado. Pero hay una gran crítica al sistema judicial. Claro. Hay una gran crítica de que ahí a veces te topas con pared. Porque también la corrupción ha llegado a esos lugares, ¿no? Por ejemplo, te voy a hablar de un caso práctico que me toca a mí. Hace años, cuando se vino el error de diciembre, por ahí teníamos un bien y hicieron un embargo de muebles. El juicio lo ganamos y ahí estamos luchando. Pero no encuentran ni al depositario de los bienes inmuebles, ni al actor. ¿Dónde está? Y no le puedes decir al juicio, al juez de mercantil, que es en este caso, dale vista a la fiscalía, se resisten, ¿no? Como que hay mucha, pues no sé si llamarle contubernio o resistencia a aplicar la ley, ¿no? Quiero decir que tenemos leyes muy buenas, pero todavía no somos un país de leyes en la práctica, pues. El nuevo sistema penal acusatorio tiene muchas bondades, pero hay que hacerlo bien. Desde el informe homologado de la policía, levantarlo muy bien, sino de ahí se te van. El presidente habla de hacer limpieza en el Poder Judicial. Me dio escalofrío, pero ¿cómo se puede hacer eso, no? Es correcto, mira, me voy hasta la Suprema Corte para ponerlo, me gusta mucho usar ejemplos. ¿Cómo es posible que un ministro de la Corte gane casi 700,000 pesos mensuales? Es increíble. Es una corrupción normalizada, llevada inclusive a la ley. Yo no sé qué harán tanto los ministros, pero por 600 y tantos mil pesos, ¿cuántas familias comerían? O sea, increíble. Eso, más lo que despachos divinos ahí les dan por sacar algún laudo a favor o en contra de quien les convenga, ¿no? Y en Sonora el Poder Judicial manipulado por el Ejecutivo. Pues sí, porque es el tema, pues, aunque tienen autonomía, voy a hablar de 2 áreas, del ISAF, que es el que fiscaliza todos los recursos estatales y municipales, que sería el instrumento del gobierno que llegue para decir, a ver, ¿dónde hicieron las cosas mal? Las auditorías ya están hechas, pero se encuentra uno con la salvedad de que las auditorías están hechas para encubrir lo que está mal. Ese es el tema. Y creo que tocaste un punto muy bien importante, porque también en la cuestión de la Procuraduría, pues sí es autónoma, pero la puso quien se va a ir ahora. Entonces yo inclusive en un artículo decía, Alfonso Durazo debería hacer hasta un acuerdo político, porque va a ser el único gobernador del estado que ni ponga la fiscal o al fiscal, ni al auditor mayor de Sonora. Entonces, si no tienes ni la autoridad completa, ¿no? Porque es autónomo, entre comillas, por ahí yo oía al presidente de la República que criticaba a los órganos autónomos, que también de eso se abusó. Es una autonomía que está en el papel, pero es una autonomía que en la práctica no se da. O sea, ¿no ves una renuncia del fiscal? No, el fiscal trasciende el sexenio. ¿No ves que renuncia? He tenido algunas opiniones en ese sentido. Sin embargo, legalmente, jurídicamente no tiene por qué renunciar, ni tampoco el auditor mayor del ISAF, ¿no? O sea, ellos trascienden. Si lo que voy a hacer es, no hablar de perseguir gente, sino aplicar la ley, la normatividad para también, el grave problema que se tuvo con Padres, no se recuperó prácticamente nada.
se hizo el alboroto. Creo que eso es lo que se debe evitar. Y otra cosa, no litigar en los medios. Hay que seguir por los cauces jurídicos y así como alguien decía, topen lo que tope, pero en serio, para combatir la corrupción. Pero ahí ves lo delicado, o sea, que los funcionarios los titulares de las dos dependencias que son claves en materia de fiscalía, en materia de auditoría, pues son de la pasada administración. Sí, por eso lo critiqué, pues, y en un sentido hasta, como tomando el riesgo hasta jurídico, porque jurídicamente así debe ser, que trasciendan. Así están los tiempos. Pero cabe la posibilidad de que renuncien, ¿no? Cabe la Y posibilidad. hablo de los dos, ¿no? Yo no sé en qué sentido. O si no, hacer una estrategia de decir, bueno, los que no trascienden a eso son los mandos, los inferiores a ella. Entonces, si yo pongo buenos procuradores o fiscales, y acuérdate que hay una fiscalía anticorrupción que ha sido muy criticada, con esa, si la cambio y meto una gente que valga la pena, pues cuando menos le mando la línea a la de arriba de que haga lo correcto. Pero no basado en el revanchismo, pues, porque cuando me meto a eso me expongo a ir o a perdonar o a ir tras alguien de acuerdo a lo que se me ocurra, ¿no? Hasta hoy yo saco una conclusión de que... ¿Me permite hacer una pregunta? Sí. Zavala, ¿cómo ve el problema? Porque no lo ataca ni el Estado. Es un problema que nos aqueja a todos los sonorenses y ya estamos hartos desde hace muchos años. El problema con los yaquis que estén invadiendo la carretera, ¿cómo dice? Pues tapando la carretera como si fuera pues, propiedad de ellos, ¿no? Porque se tira la pelotita el gobierno del Estado, se tira la pelotita el gobierno federal y nadie lo resuelve. Entonces, Bueno, ¿qué piensa que se debe hacer ahí? Y créeme, es algo que me toca muy de cerca porque voy muy seguido a Obregón, soy de Ciudad Obregón. Técnicamente soy yaqui porque nací en Cajeme, ¿no? Y la ley de ellos dice que todos los que estemos ahí somos yaquis. Fue un tema que se ha dejado crecer y que así como los carros son a pafa, o ya no sé cuántas pafas van, se ha tolerado. Se le debe entrar también. ¿Por qué? Porque no es justo. ¿Pero que... quién? Jurídicamente, ¿quién le corresponde? Yo creo que aquí le va a corresponder al gobernador que viene, porque eso de tirarse la bola a decir es la federación, pues el desorden está en tu estado, gobernador. Sí, pero ¿cuál es el problema? Primero. El problema es añejo y lo conozco por todos los errores que se cometieron y los derechos que se les violaron a los yaquis. Prácticamente les robaron las tierras, las aguas, y lo último que hizo, por ejemplo, nadie ve esa arista y ven que a los que ya uno de los líderes creo que lo secuestraron y murió. Pero te digo, lo más sentido de los yaquis era que les quitaran el agua. El acueducto, que sí es cierto, alimenta a Hermosillo y le ha dado vida otra vez, sí, pero se la quitaste allá, ¿no? No se la quitamos allá, porque también hay un tema muy raro ahí, porque es como pensar que el río Sonora el río Yaqui recorre prácticamente todo el estado. ¿Por qué pensar que es de ellos esa agua? Sí, pero hay un trasvase ahí, y te estoy hablando nomás de lo jurídico, que no lo permite la ley de aguas. Y eso es lo que se hizo. Además de que, ¿cómo te puedo decir? No quiero siquiera inventar de resentimientos contra Eduardo Burs que tenía padres, ¿no? Entonces, cosas de esas que... Yo creo que más viene por ahí, ¿eh? Yo también creo bueno, porque... Por eso, pero ¿qué culpa tienen los yaquis? Pero volviendo a lo otro, me centro. Se les han prometido desde Lázaro Cárdenas que se le iban a restituir sus tierras. Yo veo muy complicado que se haga porque ya están en manos de otras personas. Y veo difícil que pase lo del 76, donde se hizo una repartición de tierras nuevas. Pero sí veo muy factible que problemáticas ya graves que tienen los yaquis, hay adicciones, hay problemas de salud muy graves, el mismo COVID les está pegando muy fuerte. Tuve la posibilidad de trabajar con los Pascua Yaqui acá, que ellos sí lograron lo que debieron haber logrado los yaquis. Por ejemplo, ellos tienen su constitución en Guadalupe, ahí entrando rumbo a Tucson está Misión San Javier, y ahí está el pueblito de Guadalupe, ahí viven. Como acá, algo así, no sé cómo se pronuncia. La tribu, ¿no? Pues son yaquis, ¿no? Esos son los Pascua Yaqui. De alguna forma ellos están así. ¿Pero cómo tienen su constitución? Ellos demandaron como nación indígena yaqui, y el territorio yaqui es aquí y allá, y lograron del gobierno federal de Estados Unidos ser una reservación indígena. Es más,
En esa parte, si ustedes han ido por ahí desde que es el sur de la calle Valencia, así, hasta donde está el casino, que es el negocio que sí les da. Casino del Sol. El Casino del Sol. Todas esas tierras no entra una policía de Tucson. Un policía de Tucson. No tiene jurisdicción. En cambio, si lo comparo con la inseguridad que hay con los yaquis. Hay problemas de inseguridad, hay problemas de ese tipo. Volviendo allá, para terminar, tienen su propia constitución, tienen su departamento de salud, tienen presupuesto federal. Pues supone que ellos también aquí, ¿no? No. Aquí los yaquis no han tenido esa estructura. Siguen los pueblos ahí, se organizan por sus usos y costumbres, pero el reconocimiento que les iba a dar Lázaro Cárdenas, o que sí les dio en aquel decreto que después no se les cumplió en la práctica, está muy alejado de eso. Hay un tema ahorita que comentó de que se restringieron las tierras, según yo tienen 39,000 hectáreas y tengo entendido que no las trabajan porque las rentan muy cómodamente. Ellos no las producen, pero ellos son propietarios de 39,000 hectáreas en el Valle del Yaqui. Sí, muchas de ellas que no tienen agua, pero esas 39,000 son de riego. Pero han proliferado también el rentismo, ¿no? O sea, hay una problemática ahí que atacar, pues. En eso tienen razón los yaquis. Aquí hay una cosa, o sea, si bien es cierto su movimiento de intervención de la carretera y de cobra, es ilegal, porque tiene mucho de ilegal. Pero de alguna manera son reacciones ante el abandono en salud, es correcto, ante quitarles el agua, ante provocarles el retiro, porque los tienen prácticamente abandonados. Todos tenemos esos problemas, pero no vamos a andar invadiendo calles, ¿no? Hace 3 o 4 campañas me tocó ir con los yaquis, cubrir con los yaquis y darme cuenta de que no había agua potable. Sí, no. Es increíble el agua que tomas, que no es potable. Los niños están enfermos. Así es. Las generaciones de niños están enfermos, abandono. Voy a remitirme hasta algunas anécdotas, ¿no? Se llama Valle del Yaqui, donde nosotros, Cajeme, es el Valle del Yaqui. De lo que debió ser esa protección de los yaquis, acuérdense que fue la única tribu que no la exterminaron, no los pudieron meter, eran guerreros, pues. Todo aquello se lo transformaron, los yoris, como ellos nos dicen, invadimos ahí, pero se les incumplió, o sea, sí hay una injusticia muy grande que espero que se les atienda. Y yo creo que sería relativamente fácil el tema. Yo creo que va a ser para este gobierno del estado. ¿Qué han hecho los anteriores? Patear el bote. No más. Patear el bote. Y también, porque es la única forma de legitimarse con ellos, de decirles, oye, no pongas la riata ahí, pues me estás afectando en muchas cosas, ¿no? Ya el cierre que hicieron, que tú mencionas, fue el cierre total de la carretera. Hace unos días, ¿no? Es imposible, nos afecta no solamente en lo económico, no solamente en la imagen. Como está el COVID ahorita y la inseguridad, es un riesgo altísimo. Yo creo que ellos lo usan como un caso extremo, es decir, para que les hagamos caso, que le haga caso el gobierno, mejor dicho, que se tiene que hacer un plan. Por ahí alguna vez hice un artículo que era una estrategia de 5 acciones concretas. La primera es reconocerlos como etnia y reintegrarles sus derechos. La segunda es darle un trato igualitario en lo jurídico, porque no lo tienen. Alguna vez me tocó darle raite a algunos indígenas por ahí por Baco, y era fin de año, se subió una señora mayor, así con los vestidos tan típicos que usan, y un niño. ¿Y a dónde les llevo? A la Soriana. ¿A qué van? A pedir. O sea, viven en el asistencialismo. Miseria. En la miseria. Pero también así nos acostumbramos siempre, por toda la vida han dependido del gobierno, ¿no? Estoy de acuerdo. También ellos han tenido esa responsabilidad y sus liderazgos para poner orden. Por ejemplo, por eso hice la analogía con los yaquis de allá. Son los mismos yaquis. Ahí me gustaría que me ilustraras. Me dejaste con una duda. ¿Lázaro Cárdenas intentó constitucionalizarlos? No, Lázaro Cárdenas hizo un decreto en donde ellos les daban la propiedad de las aguas y las tierras que tenían ahí, pero no se cumplió. Pero jurídicamente quedó como un decreto más, y creo que eso es lo que se trataba de retomar. Difícilmente se volvería el tiempo hacia allá, ¿no? Pero creo que sí la tribu yaqui tocó fondo, pues. Por ejemplo, tienen agua, pero el agua tiene arsénico.
O sea, tiene arsénico y requieren y están tomando esa agua hasta niños, ¿eh? Tienen problemas de salud muy, muy graves. Yo no sé cómo estará ahorita la tribu con el COVID, pero su promedio de vida es muy bajo. Algunos de ellos no están ni vacunados, ni creen en la vacuna, etcétera. Pero es un problema de salud, es un problema de seguridad, es un problema de educación. Sí, pero también de justicia social. O sea, es un pasivo que tiene el gobierno federal y también el gobierno estatal. Porque cuando eres gobernador es para gobernar el estado. Es antiquísimo, ¿no? El problema, y los gobiernos han atacado ese problema simplemente, como usted dice, con el asistencialismo. Simplemente con darles dinero para que se calmen, para tenernos tranquilos. Yo creo que lo correcto siempre debe ser. Es evidente que tienen que tener asistencia porque pues están demasiado pobres, ¿no? Pero a través del tiempo es también compartir con ellos educación, Sí. y ellos se están quedando también muy abajo en eso, y por eso sigue y consiste y sigue el problema. Y orden, porque también allá ha fallado el liderazgo, están divididos. De repente, por ejemplo, así como pasó con el gasoducto, alguna parte que estuvo de acuerdo que pasara el gasoducto, le dieron ciertas concesiones y al otro grupo no, el otro se inconforma, pero en realidad, pues, por ahí pasa. Es como decía alguien, es más fácil mover la carretera que convencer a los yaquis. No, yo creo que se debe aplicar la ley, hacerles justicia y que Sonora cambie en ese sentido, que quites esa vergüenza que es la injusticia con los yaquis. Yo creo que no sería muy justo la caseta que está en Obregón ahí, que la pongan ahí en Vican y ya. Se los den a ellos, ¿no? Ya la pidieron, pero no se las dan. Problemas, pues, o sea. Porque ya sabemos, ahí hay un esquema de olvido ancestral hacia la tribu y también de abuso y corrupción. Pues, por ejemplo, ¿de quién son las casetas o por qué se pusieron las casetas? Ellos la pedían. Decían que esa caseta sea para el beneficio de acá. Ni siquiera un porcentaje. En Estados Unidos, ahorita que hablo de los mismos yaquis, no solamente tienen su constitución, tienen negocios exclusivos. Por ejemplo, en Arizona nadie más puede tener casinos más que las etnias. Okay. Entonces, les dan algo para vivir. Si tú me apuras, no es el mejor negocio, ¿no? Pero acá hay tierras, hay otras cosas que se pueden hacer. Educación, en escuelas andan muy bajo. Eso me refería, porque yo creo que también por eso los manipulan tanto y por eso se aprovechan de ellos. Es correcto, pero otra vez como en seguridad pública, hubo un deterioro de los yaquis ancestral, que ahí los tenemos. Y no por verlos con simpatía por ser del Valle del Yaqui, es una injusticia social ancestral que hay que ponerle un hasta aquí y decir, yo como nuevo gobierno voy a resolver el problema. Pero el problema de que estén ahí bloqueando la carretera, pues necesitamos hacerlo ya, pues, y todos esos problemas pues, requieren tiempo, como usted dice. Por eso también es más complejo todavía, porque yo sé que pues, hay injusticia social, hay cosas que se les deben y muchas cosas, pero pues, la carretera está bloqueada. Hasta donde sea hay un plan para resolverlo, ¿no? Inclusive puedo pues, afirmar que cuando menos AMLO ha estado 2 o 3 veces con ellos, cosa que no había hecho ningún presidente de la República. Sí, se va AMLO y bloquean otra vez. Llegamos al final, yo creo ya. Antes de concluir, me gustaría que tuvieras un pequeño espacio de conclusión. Adelante, ingeniero. ¿Qué te puedo preguntar, mi querido Enrique? Pues con ganas de satisfacer ese tipo de preguntas que están pululando ahorita en el imaginario colectivo. Pero pues volvemos a más de lo mismo, ¿no? A estructuraciones, a novedades, a estar experimentando, a ver qué va a pasar, a ver qué viene. Y pues total que estamos en un mundo de indiferencia, escepticismo, hurañez, y cambios se dan y ni siquiera ahorita pues precisamente así con esa contundencia que vienen antes de que se termine el periodo constitucional de esta señora gobernadora, pues ya vienen a Dios rezando con el mazo dando, con las auditorías y con esto y con lo otro, ¿no? Que en un determinado momento pues ya es función, yo creo, de otro tipo de dependencias, sobre todo pues primeramente poner sobre la mesa cuáles son esas irregularidades que nunca el pueblo, que somos los patrones, ¿verdad?, de esas instituciones que se ven a nosotros, nunca nos informan nada. Por eso te preguntamos a ti, que tienes un poco más de sapiencia, un poquito más, creo que incluso formaste parte del índice en los libros que
el licenciado Alfonso Durazo ha llevado a cabo, ha hecho en estos días anteriores, y por eso creo que te da el preámbulo para cuando menos compartir con nosotros un poquito más de tus experiencias en esos rubros. Muy bien, Claro. un comentario final. Nomás, agradecerle, ¿no? Sobre el sistema penal, perdón, de los penales en el Estado, son, pues, negocios. Hay muchísima corrupción, ¿no? Entras ahí, venta de drogas, venta de cuantas cosas y de todo, ¿no? Hay maneras de resolver eso. Claro, claro, por eso ahorita que me iba a extender aquí con el ingeniero yo creo que teniendo así la cabeza fría, ya hemos visto de todo en esto, en corrupción y todo lo demás. Aquí nomás, quien llega a gobernar tiene que llegar a aplicar la ley, punto. Si bien es cierto no hacer cacerías de brujas, además es un error. Yo cuando fui tesorero fui el único que inhabilité 10 años al equipo de Gastón González. A mí me tocó hacer toda la investigación. Pero al final dije yo, esto lo debe haber hecho otra gente y yo dedicarme a ser el servidor público que estoy ahí. Entonces se pierde mucho tiempo. Van a tener que tener un equipo que resuelva ese tipo de problemas, pero que no se descuiden. Cuando estás en gobierno te absorbe la actividad, te absorbe la problemática porque son muchas, ¿no? Entonces, que vaya por dos bandas, que por un lado vaya el gobierno, eso espero, eso deseo para que Sonora le vaya bien, que gobiernen bien, obviamente estar al margen de la corrupción, pero también que esa otra banda vaya por el lado de justo, de aplicar la ley, y que ya está bueno que en Sonora estamos hablando de 30 años de corrupción, o de los privilegiados, o de los mismos y demás. Yo creo que eso sí estamos esperando los sonorenses. No como revanchismo, no como cacería de brujas, lo vuelvo a repetir, simplemente aplicar la ley. Y aplicar la ley en este país no es fácil. Por eso hablaba yo, a ver, por ejemplo, si hubiera delitos del fuero común, pues la fiscalía no está en mis manos, o no va a quedar en mis manos, cuando menos la cabeza. O revisar las auditorías de todos los municipios y el estado de los 6 años, porque cuando ahorita está en el proceso de transición, obliga al que llega a revisar todo, porque si no, si pasan 90 días después de la glosa de la recepción, ya la responsabilidad se transfiere a los que lo llegaron, si no lo señalan. El parabrisas es muy grande. Así y es. el retrovisor es pequeño. Es correcto. Sí, Muy bien, pues en lo personal, Enrique, también te agradezco mucho. Me encantó, a mí me gustó mucho esta plática. Efectivamente, como dice el ingeniero, nos falta mucho, pero tendremos muchas horas, ¿no? Porque claro, el tema de seguridad pública, pues es muy amplio, ¿no? Hasta de la necesaria transparencia que se tiene que tener en los gobiernos, hasta la burocracia que a veces te impide avanzar más rápido en la solución de problemas, pero también en esa historia que traemos, sobre todo cuando tocas el asunto de los yaquis, en esa historia de injusticias que se han cometido en Sonora, y no nomás en los yaquis. Yo creo que hay diferentes grupos que perfectamente se pueden ubicar, pero que nos ilustras, pues nos has ilustrado y nos has refrendado de nueva cuenta que nos falta mucho por hacer, y con la expectativa de que en este gobierno, en cada gobierno, pues se renuevan las expectativas. Esperemos que ahora pues demos un paso adelante. Claro, y no olvidar que por ejemplo, volviendo al tema de seguridad pública, es una mesa figuradamente de 4 patas. La Fiscalía, la Secretaría de Seguridad, el Supremo Tribunal, porque tenemos que tener información judicializable para meter a los malandros al bote, y nosotros como ciudadanos. Muy bien. Y aquí estoy hablando como servidores públicos en medios, por ejemplo. Entre más responsables sean los medios también para informar, es una manera de mejorar las cosas, ¿no? Claro que sí. Cuando yo tengo medios que viven del alboroto, de hacer juicios sumarios en los medios, ahí también nos equivocamos. Por eso la ciudadanía, que la otra parte que estamos allá es la cultura de la denuncia. Denuncia. Oye, que es muy difícil. Denuncia, si no, esto no va a cambiar. Implica riesgos, implica muchas cosas, pero la cultura de la denuncia tiene que ser básica, porque la impunidad anda arriba del 95%. Inclusive en los denunciados también la eficiencia de
de la fiscalía o de quien procura justicia es muy baja, ¿no? Y ese 5%, ¿cuántos chivos expiatorios no hay? Bueno. Aparte. Imagínense, terminamos este programa, agradecemos mucho a todos aquellos que no, pues no se lo pierdan, ¿no? La verdad, los que no lo han visto, no se lo pierdan porque y me quedo con ese dato tan brutal, 95% de impunidad. Así es. Increíble. Gracias y nos vemos a la otra.